En el vídeo de hoy os voy a hablar de la importancia de seguir imprimiendo nuestro material en 2020. Vamos a ello. A día de hoy parece que los fotógrafos trabajamos todo en digital. De hecho, la mayoría de nuestros clientes utilizan las fotos en los teléfonos móviles, en los ordenadores, en las páginas web, en los sitios de e-commerce tipo Amazon o eBay, y parece que el tema del papel, del impreso, es algo que ha perdido mucho valor y ya se utiliza mucho menos. Se ha relegado prácticamente a las revistas, los DVDs donde se publica la portada y poco más. Pero la realidad es que el papel tiene un valor añadido y precisamente por el hecho de que se hace poco. A día de hoy, la sensación cuando ves algo en papel es que es algo especial. De hecho, se imprimen tan pocas fotos que cuando ves una foto impresa en calidad, la verdad es que te choca y te llama. Entonces, de esta forma yo creo que el imprimir nuestro trabajo puede convertirse en una herramienta de marketing tremenda para los fotógrafos. De hecho, yo a día de hoy todo lo que imprimo prácticamente lo imprimo para utilizarlo como marketing. Os cuento, cuando yo quiero trabajar con una nueva agencia de publicidad con la que no he trabajado nunca, en lugar de simplemente llamarles, presentarme, mandar un email, primero mando un sobre a la atención de la persona adecuada, la persona que decide con qué fotógrafos van a trabajar, y le mando un sobre con un portfolio impreso. Eso es algo que llevo haciendo desde hace mucho tiempo y me ha dado muy buen resultado, porque precisamente me diferencia de otros fotógrafos que se presentan con un email o simplemente con una llamada de teléfono. Bien, para hacer eso he utilizado muchos formatos distintos. La mayoría de vosotros que os dedicáis a la fotografía social, fotógrafos de bodas, fotógrafos de infantil, de familiar, probablemente tenéis muchos clientes y parte de vuestro negocio es la venta en impresiones, con lo cual el tener material impreso para poder enseñar a los clientes es una opción muy interesante. Hoy os voy a enseñar un poco los diferentes formatos que tenemos para hacer esta función de portfolio impreso y cómo yo lo he hecho en el pasado. He aprovechado que iba a renovar mi portfolio con Sal Digital, que es mi impresor de cabecera, y lo que he hecho es imprimirlo en diferentes formatos, aunque no solo en el que utilizo a día de hoy, sino también en otros que he utilizado en el pasado, que son más baratos y que posiblemente sean una opción válida para vosotros. Fijaros, el primero de ellos es uno que utilizaba muy al principio de mi carrera, que básicamente es una encuadernación muy sencilla en espiral. El caso es que Sal Digital ha sacado al mercado una opción que es un álbum muy económico en el cual tenemos esa encuadernación más sencilla, pero en que la calidad de la imagen, la calidad de la impresión es espectacular, es brutal. Tenemos una impresión en mate con muchísima calidad, un papel de un buen grosor y el acabado es muy bueno. En este caso yo lo que solía hacer entonces era simplemente tener una pequeña portada, esto tiene una transparencia delante para darle un poco más de cuerpo y una contraportada con mis datos de contacto. Así que con eso yo conseguía que la agencia de publicidad tuviese a mano rápidamente una representación de lo que yo puedo hacer y así poder ver un poco qué tipos de trabajo puedo hacer por ellos. El enviarlo así en papel lo que hace es que para ellos simplemente se les quede mucho más el portfolio que si lo ven en la página web junto con el resto de portfolios, porque directamente se guardarán el mail como fotógrafo interesante, pero igual no llegan ni a abrir el portfolio. Cuando les llega un sobre, obviamente lo abren, lo ven, lo ojean, no entienden muy bien de qué va este tema, pero cuando les mandas un mail diciéndole, oye, soy el que te mando el portfolio impreso, pues directamente ya te ganas un poco más de posicionamiento. Fijaros una cosa curiosa, hace poco estábamos contratando gente nueva para el estudio y pedimos una oferta de trabajo y nos llegaron como 50 o 60 currículums. Uno de lo que nos llegó era una especie de presentación en PowerPoint en el que tenía múltiples páginas donde explicaba su carrera profesional de una forma más dinámica. Pues bien, esa chica que me mandó ese currículum no encajaba en el perfil, pero solo por el currículum que tenía os puedo asegurar que la voy a mantener en mente y cuando tengamos una posición que encaje con su perfil será la primera de la que me acordaré. Bien, como veis, el resultado de la impresión es óptimo, es brutal y hablamos de la impresión muy barata. Estamos hablando de que este álbum, que no sé cuántas páginas tiene, pero son bastantes, me ha costado alrededor de unos 20-22 euros. Así que es una opción muy económica, incluso hay una opción de un tamaño más pequeño que rondaría los 10 euros. Así que es, como digo, una opción muy económica que en el peor de los casos de que lo mandamos a la agencia y no podamos recuperarlo después, pues no pasaría nada porque no es mucho dinero. Esta sería una solución ideal si lo que queréis hacer es una campaña donde vais a poder perder el portfolio, es decir, por ejemplo, si queréis repartir entre los restaurantes de vuestro barrio para poder hacer fotos, una opción en un tamaño menor, que tenga igual menos páginas y que os cueste unos 10 euros y lo podáis entregar porque con que consigáis uno o dos trabajos de todos aquellos que entreguéis, probablemente ya pagarán más que de sobras el coste de las producciones de este portfolio impreso. El resultado es muy bueno y sinceramente por el coste creo que es la opción más razonable.
si lo que queréis es eso, algo rápido, sencillo, que podáis entregar de forma rápida. A los que os dedicáis al social, probablemente es una opción como un álbum muy budget para aquellos clientes que no se quieren gastar mucho dinero en el resultado final de sus fotos impresas, pero que a la vez os puede aportar un buen margen, porque si el coste de esto es de 10 o 20 euros según el tamaño, lo podéis vender perfectamente con un 40-50% de margen y al cliente le seguirá pareciendo muy barato, porque la verdad es que la calidad de las impresiones es muy buena y dan el pego absolutamente. La verdad es que Sal Digital en este producto tiene una muy buena relación calidad-precio. Vamos a ver el siguiente. El siguiente sería un álbum más tradicional, es decir, como el que haríamos para una boda, etc. En este caso yo los hago en un tamaño parecido al DIN A4 porque es manejable y es un álbum pues cómodo de llevar. Lo hago con unas tapas de imitando la piel, pero es polipiel, que hacen que tenga un aspecto más elegante, aunque el coste también sigue siendo bastante bajo. Tengo al revés. Entonces fijaros, básicamente lo que tenemos aquí es, como os digo, este álbum y el resultado es muy bueno, es mejor, la impresión un poquito más satinada, pero es una impresión mejor que la del cuaderno en espiral, pero la sensación es un poco más premium, ¿no? En este caso las impresiones siguen siendo de mucha calidad, el color sigue siendo muy bueno y lo único que tenemos es un poquito más de brillo que en la opción del cuaderno y con eso nos da una sensación un poco más atractiva. Lo bonito de esto es que nos permite abrirlo totalmente en plano y no tenemos esa espiral en medio, con lo cual el resultado es un poco más elegante. Como podéis ver, las fotos son muy parecidas, evidentemente el formato es un poco distinto y con lo cual he tenido que encuadrar las fotos en base a eso, pero el resultado sigue siendo muy óptimo y la verdad es que muy contento con esto. Da un poco más de apego cuando lo mandamos al cliente. Entonces, si tenéis que tener algo que la gente va a ver en vuestro estudio y lo va a estar tocando en mano, probablemente sea una opción más atractiva que el fotocuaderno en espiral. Por cierto, si tú también quieres probar cómo imprime Sal Digital, tienes aquí en la descripción un cupón de 40 euros sin gasto mínimo que puedes aplicar incluso a los gastos de envío para que pruebes algo parecido a esto o cualquier producto de la tienda que te guste y puedas ver un poco cómo trabaja Sal Digital. La verdad es que yo estoy encantado con ellos, el resultado es muy bueno y estoy seguro que con tus fotos van a quedar muy bien también. Esta vez, para imprimir mi portfolio para agencia, he querido hacer algo un poco más premium. La verdad es que mi trabajo me va bastante bien y cada vez estoy accediendo a clientes más grandes y creo que es importante destacar con productos de más calidad. Así que ese portfolio que dejo en las agencias, que normalmente, como os he dicho antes, lo recupero, creo que se puede hacer un poco mejor. Entonces, lo que he hecho esta vez ha sido una pequeña improvisación. De hecho, no es un producto que exista en Sal Digital, pero el hecho de trabajar con ellos nos permite hacer adaptaciones y cosas que igual con otras empresas no podríamos hacer, pero podemos personalizar tamaños y mezclar cosas y he sacado esto que la verdad es que el resultado es muy óptimo. Fijaros. Lo que tengo aquí es una caja que es básicamente una funda para álbum. Es lo que se utiliza principalmente con los fotógrafos de boda para entregar los álbumes a sus clientes. En este caso es una de 21 x 28, o sea, para meter fotos 21 x 28, pero lo que he hecho no es meter un álbum dentro, sino meter unas láminas Fine Art impresas en varita de 325 gramos con acabado brillo. El resultado es espectacular. Tengo aquí pues para levantar lo que normalmente sería el álbum, en este caso levanto las láminas y puedo ir viendo las diferentes imágenes y pasándolas y el cliente puede ver el portfolio totalmente acabado de una forma mucho más fine art. Tiene textura, pues evidentemente de un papel de galería, ese acabado brillo y el cliente pues puede ver un resultado que obviamente le aporta una calidad mucho mayor al producto de lo que un álbum le da normalmente, porque un álbum parece más pues algo acabado para el cliente final y tal, y esto parece más de artista, ¿no? En este caso, esta caja la verdad es que es espectacular, tengo un montón de impresiones y le caben aún muchísimas más, pero ya sabéis que mi portfolio siempre intento limitarlo en cantidad, pero tengo las mismas fotos que en los álbums y el resultado pues es mucho más atractivo y mucho más fino. Evidentemente es un poquito más caro y hablamos de que el coste de este portfolio ronda los 200 euros, pero sinceramente la imagen que aporta con un cliente que podemos gestionar proyectos de miles de euros está más que justificado. Evidentemente este portfolio no es para perderlo y dejarlo en el cliente, sino que lo mandas a la agencia de publicidad cuando estás optando a un trabajo y después simplemente pues mandas un mensajero a recuperarlo y para el siguiente trabajo vuelves a mandar el mismo. No es necesario, obviamente, perder el trabajo. Una de las cosas buenas de este tipo de portfolio es que en el futuro puedo añadir imágenes o quitar imágenes de mi portfolio sin tener que rehacer el álbum, lo cual tiene un coste mucho más bajo porque solo tendré que imprimir la lámina en cuestión.
Como os digo, esto sería imposible con muchas empresas de impresión generalista, pero con Sal Digital, al permitirnos impresión al centímetro, es decir, que podemos hacer los cortes como nos dé la gana, he podido adaptar mis imágenes, manteniendo el ratio de estas, al tamaño de una caja de álbum, y con eso hemos conseguido un resultado muy guay. La verdad es que viendo el resultado que nos ha dado esto, se me ha ocurrido una idea para trabajar mi trabajo personal de The Elders y poder hacer una opción de caja de arte o de una fórmula de tener ese producto incluso para venderlo a nivel de como arte, que creo que puede quedar muy bien. Lo voy a probar con Sal, voy a mandarlo a imprimir y cuando me llegue os lo enseño a ver qué tal queda, pero va a ser una variación de esto un poco más elegante aún, más cara probablemente, pero como os digo va a ser orientado a un producto fine art. Bueno, como veis el tema de imprimir es algo que a día de hoy está aún muy al día e incluso en 2020 vale la pena imprimir nuestro trabajo porque nos va a dar más que nada herramientas de marketing para trabajar. Evidentemente los que no sois profesionales ni os ganéis la vida con la fotografía, el imprimir pues es algo muy recomendable porque evidentemente pues ya que hacemos buenas fotos podemos disfrutarlas en nuestro día a día viéndola en la pared de nuestro comedor o incluso teniendo álbumes de nuestros viajes, etc. Sal Digital os cubre perfectamente para eso también, pero independientemente de que lo hagáis en Sal o en cualquier otro sitio, os recomiendo encarecidamente que sigáis imprimiendo vuestro trabajo. Hay un nivel de exigencia superior cuando hacemos una foto, la procesamos para imprimir, es como que somos más exigentes porque nos da la sensación que una vez impresa no podremos cambiarla y eso es muy bueno para vuestro proceso a la hora de trabajar la imagen. Si tenéis cualquier duda sobre el tema de impresión o sobre los diferentes portfolios que yo utilizo, dejad un comentario por aquí de abajo y los resolvemos cuanto antes. Y si no, pues os veo en el próximo vídeo.